termina siendo segunda como de parte, la ¿eh? familia, ¿no? La segunda, me disculpo, no pude estar en la primera, pero aquí estamos con muchísimo gusto, hermano. Y pues hace un par de semanas que tuvimos la primera charla con nuestra invitada del día de hoy para hablar de fútbol, soccer femenil, así como de su especialidad en medicina de la actividad física y deportiva, médico cirujano egresada de esta casa de estudios. Nos da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida nuevamente, mi estimada y querida Ana Cristina Contreras Barocio. ¿Cómo estás, Anita? Hola, bien, gracias, gracias por esta segunda parte. Y bueno, antes de iniciar, porque pues ya obviamente no nos vamos a ir con los datos que ya vimos en el programa anterior de dónde nació y dónde estudió y todo esto, sí quisiera hacer la acotación, ya que ambos, tanto Ana como Luis, la semana pasada, pero no nos tocó por las fechas en día de programa, cumplieron años. Entonces vaya un saludo y una felicitación para ambos. Gracias, gracias. Ya tocó festejar juntos en la universidad, estuvo bien. Ya nos Ya contarás tocó, ya cuándo, tocó. ya nos contarás esa parte y esa parte le va a tocar a Luis, precisamente la de la universidad en donde coincidieron ambos trabajando juntos. Nos quedamos en el programa anterior en tu participación dentro de las universidades nacionales, ya estando como estudiante de medicina dentro de la UNAM con el representativo femenil de fútbol soccer. Y hay una fecha ahí muy importante, doctora, el año 2016. Es el año en el que, junto con tus compañeras y siendo la guardameta titular, ya habíamos visto en el programa anterior de tu gusto desde muy chiquita por la práctica del fútbol, los lugares donde jugaste hasta antes de llegar a la UNAM y la posición que jugabas como guardameta, como portera. Y justo en esa universidad te tocó desde la etapa estatal, regional y el nacional ser la guardameta titular de ese equipo que vio coronado el esfuerzo de todo un año y en donde pues varios equipos se las debían de ediciones anteriores para que el 2016 fuera un año que se pintó de azul y oro. ¿Qué nos Sí, puedes pues, contar al respecto de esa universidad que fue en Guadalajara y de Guadalajara. ese mágico año, insisto, en donde desde el inicio, desde la etapa estatal, corrígeme si me equivoco, pero me parece que fueron invictas durante todo el proceso hasta llegar a la final? Sí, sí, pues ya nos debían varias. Habíamos quedado ya un par de veces en segundo lugar. Por ahí otras veces nos quedamos en cuartos de final. Entonces, pues con ese mal sabor de boca, ¿no? De haber perdido dos finales, de quedarnos ahí en la rayita de otras medallas. Y 2016 fue interesante porque ese año hubo mucha incertidumbre sobre si iba a haber universidad nacional o no. En algún punto dijeron, ¿saben qué? Se canceló, ¿no? Y era el último año de muchas de mis amigas. Eh, yo creo que eso fue como 3 semanas, 4 semanas antes de ir al torneo. Y ese año creo que algo que marcó la diferencia fue que tuvimos la parte psicológica muy bien trabajada, esta parte psicológica espiritual incluso diría yo, por ahí con tía Buda, a quien quiero mucho y le mando un saludote por si un día lo ve, eh, y nos ayuda a manejar todo ese estrés que había, ¿no? Todas esas emociones que había de, pues ya no tengo este último año para jugar, un poco como los chicos en pandemia quizás les tocó, pero acá fue una cosa como más administrativa y demás. Entonces, al final nos avisan, oigan, siempre sí se van a ir a Guadalajara y se van la próxima semana. Y fue de, pues agarren sus cosas, hagan maletas y vámonos. Habíamos jugado todo, o sea, el estatal, el regional, y justo entre regional y universidad fue como la duda. Pero sí, nos fuimos invictas, por ahí fueron como 70 y tantos goles a favor y cerca de 4 o 5 en contra. Desde el estatal hasta la universidad robamos feo. Eh, Estuvo interesante, por ahí perdimos también a Valeria Miranda en, en el regional o estatal, no recuerdo bien. Se rompió el cruzado anterior y para nosotros fue pues algo muy fuerte, ¿no? Porque era parte muy importante del equipo, pero aún así nos mantuvimos muy bien, muchas chicas que venían a su primera universidad que también nos dieron esa renovación que necesitábamos, las que ya íbamos más como de salida. Y nada, pues fue un grandísimo torneo, la verdad es que sí nos pasamos de lanza.
Eh, por ahí algún partido quedamos como 8 o 9-0 en fase de grupos, tranquilas, el equipo titular descansó, jugaron chicas que necesitaban ir haciendo minutos y agarrar experiencia, la verdad, pues fue un año muy bueno y marcó el final de la etapa también para muchas que venían ya con varios años atrás, así que fue una bonita forma de culminar. Para otras compañeras, a mí todavía me tocó el siguiente año, pero sí nos la debían y sobre todo la final contra Tigres, Eso iba. muy cerrada, pero nos la debían, ya nos debían varias. Y es que bien lo dices en este recuento, 2012 fue en Veracruz esa medalla de plata, no me acuerdo el año 2014 o 2015 en Puebla, 2014, Puebla. 2014 en Puebla, Ujú. también subcampeonas, con equipos, enfrentando equipos del norte, Sí, tanto a Tigres como a Tec de Monterrey respectivamente en estas finales, y llegaba 2016 y nuevamente contra Tigres la final, que era una especie como de coco. Yo recuerdo esta cuestión que tú acabas de señalar de la parte, el trabajo en la parte mental, en la parte psicológica, pero además verlas jugar era verlas volar, o sea, eran un avión, sí, eran literalmente un era un avión avión. y se conjuntó y se conjugó lo que muchas veces se necesita, un equipo que amalgamara jugadoras veteranas muy bien consolidadas con chicas novatas o con poco recorrido en esto de la universidad y se hizo un magnífico grupo con chicas que incluso posteriormente llegaron a formar parte de lo que al siguiente año se dio con el nacimiento de la Liga Profesional de Fútbol Femenil, Anita. Y pues yo creo que como 7, 8 jugadoras, Katia que se fue a la parte más de árbitro y que le está yendo increíble, va a estar en el Mundial aquí en México. Y yo me cambio el nombre si no está aquí arbitrando, o sea, así te lo aseguro. Y sí, sí, varias de las chicas se fueron para ese lado. ¿Qué pasó contigo en ese tiempo? Nos dices que todavía jugaste un año más la siguiente universidad en donde desafortunadamente no pudieron revalidar el campeonato obtenido un año antes, pero quiero hacer hincapié en esto de la formación de la liga profesional y que pues abría la puerta para que muchas de tus compañeras, así como de tus rivales, pudieran incursionar en ese largo sueño que hubo de la creación de una liga profesional femenil de fútbol en nuestro país y que pues uno pensaría en aquel momento que la base o este equipo completo de Pumas estudiantil pudiera haber sido considerado para el profesionalismo. En tu caso, dado que estabas ya en la recta final de tu carrera, la parte académica para titularte como médico cirujano, ¿qué pasó contigo en ese tiempo? Y si tuviste la inquietud o llegaste a querer probar suerte para formar parte del fútbol profesional. Y por ahí este año fue complicado porque creo que al final no teníamos mismas metas. Algunas pensábamos en la última universidad, otras ya pensaban más bien en la liga. Por ahí hicimos algunos acuerdos internos, no siempre se respetaron, pero bueno, esa es como decisión muy, muy individual, muy personal. Eh, em, y yo tenía un poco de curiosidad, y ese después veíamos, pues ya en realidad no llegó, porque tuve que poner un poco en la balanza que quería seguir haciendo, ¿no? Es importante también que al principio de la liga había un límite de edad, entonces eso nos ponía a las más veteranas casi afuera, ¿no? Entonces no tenías muy claro cuántos años ibas a poder jugar, eh, y para mí eso sí fue algo determinante. O sea, la verdad es que sí dije, bueno, o sea, si esto va a durar 1 o 2 años, no lo sé porque no sabíamos cuáles iban a ser las reglas más adelante. Dije, bueno, pues creo que quizás no vale la pena. Y sobre todo las condiciones laborales, que hay que decirlo, siguen sin ser las mejores para las futbolistas. Sigue habiendo equipos que pagan una miseria
sigue habiendo equipos que no les dan un médico como corresponde, un médico del deporte, titulado como médico del deporte, que no tienen áreas de rehabilitación para ellas, que no tienen campos para ellas, que siguen jugando en los estadios que no son para ellas. Pues al principio de la liga era todavía más, ¿no? Entonces la verdad es que sí tocó ponderar un poco, vale la pena ir por este sueño y que abusen de tu sueño, o al menos yo así lo veía, o vale la pena meterme ya de lleno a la escuela y pues terminar la carrera que fue tan larga y le invertí ya tanto tiempo, esfuerzo, dinero y demás. Y bueno, pues al final ganó la parte escolar, un poco a mi pesar, he de admitir que no siempre la pasé muy bien en esta época porque yo quería jugar fútbol, pero bueno, pues también ya la parte académica en algún momento dije, bueno, ya, a ver, ya jugaste más de 15 años fútbol a buen nivel, toca ponerse a estudiar ya un poquito más en forma y sobre todo que venía el internado médico, que para mí fue el peor año de mi carrera, no me gusta, no me gustó. Estar en un hospital 36 horas para mí es inhumano. Habrá quien no comparte esa visión de la vida. Aprendí mucho, sí, quizás porque estaba mucho más tiempo, pero en distintas condiciones creo que puedes aprender igual o más. Entonces, pues venía este año, que era prácticamente estar ahí metida todos los días del año, feriados, año nuevo, cumpleaños, todo. O sea, no había realmente forma de conjugar lo que tocaba hacer de fútbol con esta parte académica y pues me decanté por seguir estudiando, por acabar ya medicina. ¿Y venía ya lo tenías pensado, lo que venía después, ya una vez que terminaras la carrera de medicina, en el sentido de seguirte preparando? ¿Y cómo fue que elegiste la especialidad que cursaste y que recientemente ya terminaste y que ya tienes esa especialidad? Pues fue curioso porque en realidad yo quería hacer medicina interna y me gustaba cardiología, me gusta mucho, aún lo disfruto mucho. Y esto pensaba antes de irme al internado. Y por ahí siempre dije, bueno, pero también está medicina del deporte, me gusta mucho, creo que la paso bien, creo que puedo ser buena para esto porque tengo otra perspectiva que es haber sido atleta, pero Claro. siempre lo dejaba como un poquito de lado, ¿sabes? Y después del internado dije, no, hombre, ¿qué voy a andar estando yo 36 horas en un hospital, 7 u 8 años más? O sea, yo valoraba mi vida, mi familia, el ejercicio, pasar tiempo con quien yo amo y con quien quiero. Y al final para mí eso pesó mucho más que Claro. una especialidad como cardiología, que es muy bonita, es muy linda. Y bueno, quien se rifa a hacer medicina interna, cardio, gastro, endocrina, pues es padrísimo, es valiosísimo. Qué bueno que hay alguien más que quiera hacerlo. Porque yo creo que si tú le preguntas a todos los médicos del deporte, 100% te va a decir que no le gusta estar en un hospital, Ok. al menos no bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, después del internado, sí tuve algunas sesiones con psicología como para tratar de definir un poco si quería hacer medicina interna y aferrarme allá, o si quería irme a medicina del deporte, los consejos más interesantes, si a alguien le sirve, es la especialidad no va a cambiar por ti. La especialidad tiene una forma, un tamaño y unas características y no va a cambiar porque tú entres. Más bien, tú trata de ver dónde encajas mejor, ¿no? Y pues medicina del deporte fue la respuesta. No me arrepiento nada. Llegué al lugar que yo quería, a donde yo quería estar, y hago ahora lo que más me gusta en cuanto a medicina, ¿no? Lo que más me gusta es jugar fútbol, ahora jugar rugby también, pero bueno, la parte de ser médico y del deporte le dio sentido a haber estudiado medicina, realmente. Cuéntanos, y antes de que le ceda la batuta a Luis, ya vamos a llegar a esa parte de tu tercer año de la especialidad, pero cuéntanos cómo fue para ti precisamente habiendo ya salido de la carrera, tomaste la decisión de medicina del deporte y según recuerdo que me platicabas, había un par de opciones ahí que era o en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León, o aquí en la UNAM, que creo que son las únicas entidades, además de quizás el instituto, no sé, de rehabilitación, donde se da esta especialidad y que además te tenías que preparar para hacer el examen, ¿no? Hacer un examen Sí, para la especialidad. ¿Cómo fue eso y cómo viviste el hecho de haber sido aceptada, pues en tu casa finalmente, que era sí. la UNAM?
Y Pues medicina del deporte curioso. que ya conocías habiendo sido estudiante y Ujú. habiendo pasado por las pruebas físicas a las cuales se le sometía cuando estabas en el equipo de fútbol. Y pues fue bonito, la parte de medicina del deporte yo lo conocí más en forma porque jugaba desde pequeña, en algunas ocasiones un par de lesiones, pues las traté con médicos del deporte, los conocía, pero no sabía muy bien qué había que hacer, ¿no? Pero una vez que estuve ya en el equipo, pues caímos en garras de los R3 que estaban en el momento, buenísimos todos, la verdad, el doctor Agus, César, la doctora Janet, el doctor Felipe, algunos otros chicos que en algún año no tuvimos residente, y tuvimos algunos chicos de enfermería, de la especialidad de enfermería que iban y nos echaban la mano. Y ahí fue donde yo me empapé un poco más del papel del médico del deporte en esta parte que va enfocada justo a deporte, ¿no? Porque está esta otra parte que va enfocada a ejercicio y salud y actividad física, que es distinto. Sí. Entonces, ahí fue donde yo vi lo que hacían. Por ahí me tocó también que me atendieran algunas lesiones importantes, me operaron 2 veces la mano y la diagnosticaron los residentes, me trataron los residentes, me rehabilitaron los residentes, la doctora Janet en alguna ocasión, la doctora Rubí también, que a pesar que no era el médico de mi equipo, siempre me hacía un huequito para ir a rehab a la hora que yo pudiera. Enséñanos a Cremito. Súper. Está medio Cremito, chueco todavía y Cremito es tu dedo pulgar, que fue precisamente el que se te operó, ¿no? sí, acá traigo cicatriz, por acá también, un clavito, por ahí se alcanza a ver. Sí. Me operaron un par de veces y bueno, pues de modo, ¿no? A aguantar, a rehabilitarse, a regresar a jugar. El doctor me dijo que podía romperse el injerto si jugaba y bueno, pues se rompió, pues ya ni modo. Se puede volver a reparar, doc. Así como se rompe, pues se vuelve a reparar, ni modo. Y bien, la verdad es que el trabajo de los residentes siempre ha sido súper importante para los equipos representativos, porque muchos de nosotros no tenemos otro lugar a donde ir, ¿no? Un sitio de rehabilitación puede ser caro, está lejos, necesitas tiempo, necesitas recursos, alguien te lleve, te recojas y vas en muletas, operado, o sea, Sí, claro. todos estos servicios que a veces damos por sentado que están en la UNAM, creo que a veces no se valoran como deberían ser, también es una realidad. Pero si los chicos que van a rehabilitación de un cruzado anterior supieran cuánto se pueden gastar afuera y lo que cuesta y lo que saben los médicos que están ahí, creo que en algunas ocasiones lo tomarían más en serio. La mayoría lo hace, la mayoría quiere regresar a jugar, pero hay que valorar un montón, ¿no? Lo que nos dan como deportistas. Entonces, pues esta parte fue donde yo dije, pues sí me gusta medicina del deporte, decidí que lo iba a hacer. Y justo el año del servicio social, yo hice mi servicio social en el Instituto Nacional de Cancerología y yo entré al departamento de patología. Estuve allí, pero la verdad es que mi tutor estaba muy ocupado, era como jefe administrativo de un montón de cosas. Entonces hice poco en este aspecto en patología, pero había un residente que iba saliendo, que estaba entrando, que es el doctor Héctor Cristóbal, a quien también quiero mucho, admiro mucho, es un buen maestro, creo que un buen amigo también, yo así lo considero. Y él me lo encontré una vez afuera del instituto y me dijo, oye, estoy haciendo un proyecto de medicina del deporte, pacientes con cáncer de mama, ¿qué onda? ¿Me ayudas? Le dije, sí, va. Estaba en el mismo piso donde yo estaba haciendo el servicio, o sea, la verdad es que estuvo puesto. Entonces, yo estuve ahí todo el año trabajando con él, termino el servicio social y ese año hice el ENAR, que es el Examen Nacional de Aspirante a Residente Médico. Ok. Solo hay 3 sedes mediante las que tienes que entrar por ENAR, que son el Instituto Nacional de Rehabilitación, la UNAM. Por ahí hay otros lugares donde puedes hacer una especialidad o un diplomado de medicina del deporte, que es la Autónoma del Estado de México, el POLI y la UADY, la de Yucatán. Pero por ENAL solo están estas 3 sedes. Y pues para mí era un sueño que si iba a hacer medicina del deporte fuera en la UNAM, que era mi casa. Entonces, ese año me preparé para entrar, para hacer el examen, pero ese año también, bueno, yo no sabía, pero yo tenía hipertiroidismo, una enfermedad autoinmune, y tenía muchos síntomas que yo atribuía al estrés. Palpitaciones, taquicardias, pérdida de peso, problemas gastrointestinales, insomnio. Yo decía, claro, pues estoy muy nerviosa por el examen, es eso, ¿no? Pero realmente no, estaba enferma, pero pues no sabía, hasta que empecé a hacer recuento de todos los síntomas y dije, ay, qué sope, a ver, me voy a hacer un perfil tiroideo, me lo hago y tengo hipertiroidismo. Me atendieron en el instituto, en nutrición, me atendieron allá, se trató y bueno, ese año no me quedé, ese examen lo sufrí muchísimo, no
Y bueno, no me fue como yo quería. eh, y ese año no me quedé, así que tocaba empezar a trabajar un poco, ¿no? Y en el instituto se abrió una plaza para que yo pudiera entrar a esta área de medicina del deporte, específicamente para mujeres con cáncer de mama. Empecé a trabajar ahí un par de meses, mi título estaba en trámite y cayó la pandemia. Entonces todo se cerró. Me quedé a una semana de que me dieran mi título y entonces pues ya no pude trabajar allá más, ¿no? Porque estaba cerrado y porque no tenía título. Y entonces tocó empezar a trabajar ahora en pandemia. Yo trabajé en el área de medicina a distancia de Locatel. No sé si recuerdan que mandabas un mensaje de texto, te llamaban o tú llamabas y entonces dábamos consulta a distancia, hacíamos referencia a distintos hospitales, enviamos ambulancias. Todo esto me tocó a mí hacerlo en pandemia. Y bueno, pues mientras hacía eso, pues estudiaba. Me tocaba el turno de la noche, entraba a las 7 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Y bueno, en este inter, pues había días que no parábamos, pero cuando bajaba un poquito como la ola, pues entonces tenía 4 o 5 horas para leer en la noche y a estudiarle y a darle y a darle y a darle. Por ahí pude ahorrar un poquito y pagar un curso también que pude tomar a distancia. Y bueno, pues así fue como estuve estudiando. Después me cambié a los fines de semana, turnos de 12 horas, sábado y domingo, para que la semana estuviera libre para estudiar. Y 2 meses antes del examen renuncié para poder estudiar, pues terminar, ¿no? Con este curso que me ayudaba un poquito, terminar de estudiar por mi cuenta. Y me tocó que cambiaran el examen de fecha por COVID, entonces se alargó el suplicio. Híjole. Pero bueno, al final llegamos al examen, pero era un evento masivo, la mitad de la pandemia. O sea, éramos miles y miles de doctores en un auditorio, en un espacio cerrado, unos con tos, con mocos, o sea, tú veías a todo el mundo enfermo, escuchabas gente tosiendo, bueno, aquello era una masacre de todo, o sea, mentalmente, la verdad es que creo que fue un reto para todos los que estábamos ahí. Por el tipo de examen, estabas 8 horas haciendo un examen de 200 preguntas, con un avanzo, nunca con las mochilas, bueno, no comimos, la verdad fue un día horrible, fue terrible. Y bueno, ese día además tú sales con tu hoja con resultados. Entonces, haces el examen, entregas todo y ese día, así en 2 minutos, te dan una hoja y te dicen, este es tu puntaje, este es tu resultado, te equivocaste en esto y en esto, las buenas son estas, listo. Entonces, pues tú te vas ya con una idea. A mí me tocó hacer el primer día, entonces no teníamos punto de referencia respecto a otras especialidades y yo tuve 71, fue mi calificación fue 71 y yo dije, no, pues ya valió porque el año pasado fue 72, el mínimo para entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pensé que ya la había regado otra vez y que había que ponerse a estudiar de nuevo. Y bueno, conforme fueron pasando los días, en realidad me di cuenta que era un muy buen resultado. Yo no lo sabía en ese momento, pero bueno, conforme pasaban los días y como que iban compartiendo resultados de otras especialidades y demás, dije, bueno, pues hay que ver, ¿no? A lo mejor sí la armo. Y recuerdo perfecto que esperamos algunos meses, yo creo que fueron como 2 o 3 meses que tuvimos que esperar para los resultados. Me acuerdo que estaba viendo un partido de las Chivas. ¿Por qué? No sé, pero estaba con mi papá viendo un partido de las Chivas, de fútbol, y uno de mis mejores amigos de toda la carrera me habla y me dice, oye, ¿ya viste los folios de los resultados? Y dije, no, la verdad ni quiero ver, o sea, yo creo que no me quedé, yo, ya, ¿para qué le hago? Mejor me pongo a estudiar. Y dice, no, 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 revisa porque las calificaciones bajaron. Como cambiaron el examen y ahora la Sedena fue quien se hizo cargo de aplicarlo y de rehacer preguntas y demás, fue un examen muy distinto a otros años. Y total, me meto a ver los folios y veo mi número y dije, ah, pues qué interesante, porque solamente hay 12 plazas en todo el país para medicina del deporte. 4 están en la UNAM, 4 están, digo, 2 están en el INR y el resto están en Nuevo León. Entonces, la verdad es que, pues sí, es un examen muy, muy peleado, está muy manchado. Yo no desearía tener que hacerlo otra vez nunca en mi vida. Pero bueno, pues fue yo creo que uno de los días más felices. Solo volteé y le dije a mi papá, a mi mamá, "Oigan, pues yo creo que sí me quedé, miren, ahí está el folio y me seguí viendo el fútbol. Y mi papá, ¿cómo que te quedaste? Pero ponte a festejar. Y yo, ahorita, ma, estamos viendo el fútbol, ahorita, pues, estamos, prioridades claras, estamos viendo el fútbol. Y pues ya, ¿no? La verdad es que muy, muy bonito. Y a partir de ahí, tú con el resultado en mano, tienes que ir a las diferentes sedes a buscar un lugar. O sea, el que tú hayas pasado el examen no te asegura que estás en la especialidad. Tienes que postularte en
hospitales y sedes clínicas. Y entonces mandé un correo a la UNAM, a la doctora Soledad Echegoyen, que es la jefa de enseñanza. Me contestó, me pidió papeles, los envié y nos dijeron, tienen que venir a una entrevista aquí a Medicina del Deporte. Ok, llegamos, todo cerrado. Nos entrevistaron ahí en las escaleras de Medicina del Deporte porque no Claro, abrieron el porque lugar. era pandemia Era todavía. pandemia, seguíamos en pandemia. Entonces, pues todos con cubrebocas, afuera de la sede, tal, sentados en las escaleras haciendo un examen psicométrico, uno de un artículo en inglés, platicando con las doctoras ahí en la escalera. Y bueno, yo iba muy elegante, según yo, y dije, ahorita que salga el carro me pongo los zapatos, porque no me gusta manejar con estos zapatos, me voy a resbalar, no sé qué, y puse tenis. Pues llegué a la sede, me bajé en tenis y me quedé en tenis porque la verdad se me olvidó. Entonces fui muy elegante en mi entrevista en tenis, una disculpa. No Epa. estaba pensado así, pero bueno, pues ya, espero que nadie se haya dado cuenta. Y listo, pues fue la entrevista ya y en algún punto la doctora Cristina me dijo, a ver, doctora, quítese el cubrebocas porque se me hace como conocida. Y le digo, ah, sí, sí, me lo quito. Ah, pues claro, yo la conozco, si usted juega fútbol. Y yo, "Ah, sí, pero pues estudio medicina y quiero estar acá, ¿no? Y ya, eso fue en cuanto a la entrevista. Y yo creo que un par de semanitas después nos mandaron un correo diciéndonos que nos habíamos quedado, cuatro. Estaba yo, estaba el doctor Jaime Solís, el doctor Alberto Rodríguez y el doctor Ricardo Jara. Y pasos todos. Los quiero, los amo, los adoro, son lo máximo, fueron una grandísima compañía estos 3 años. Y son unas personas íntegras, son top. O sea, si ustedes se los encuentran en algún momento como médicos o amigos, no hay falla con ellos, ¿no? Entonces, pues así fue como quedé elegida con estos otros tres amigos, y empezamos en línea. En realidad empezamos en línea la especialidad porque estábamos en pandemia. Entonces creo que estuvimos así, pues que habrá sido como de marzo a 1 de marzo a las primeras semanas de mayo, tal vez, que fue cuando empezaron a abrir un poquito algunos temas administrativos y demás. Y yo me acuerdo que íbamos solos a CEU. O sea, yo hacía 8 minutos de mi casa a CEU, porque no había nadie. O sea, todo el mundo seguía en casa, nosotros íbamos a tomar clases allá, no veíamos pacientes, no teníamos pacientes todavía. Entonces empezamos a medirnos entre nosotros, a hacernos antropometría entre nosotros, nos medimos 4 o 5 veces entre nosotros y estamos hartos. Pero bueno, había que empezar con algo, ¿no? Con alguien. Nosotros la parte teórica, pues sí, siempre la tuvimos, pero esta parte práctica, pues fue como paulatina, hasta que en algún momento empezaron a llegar los chicos de nuevo, empezaron a llegar los chicos otra vez a hacer pruebas, con protocolos muy estrictos, por cierto, prueba COVID negativa, o sea, había como muchas cosas, y veíamos pocos chicos y estábamos ahí todos como buitres. Llegaba uno y tenía 8 residentes pegados ahí intentando aprender. Claro. Pero bien, bien, la verdad es que ese primer año fue interesante por esta parte, pero pues tratamos de sacarle el mayor provecho a haber estado en casa y creo que nos fue bien. Creo que lo hicimos bastante bien. Mi estimado Luis, a ti te tocó convivir de manera cercana con, no solo con Ana, sino con todos los médicos que ella ha señalado, que ha mencionado. Eh, te cedo la batuta para que vayan tus preguntas en ese sentido. Fíjate que yo quiero comentar que a la doctora Ana no solamente fue en ese año, sino que el año anterior, en el regional, a ella o sea, la mandaron a cubrir una parte. Ella el regional fue en Dorados, en el Deportivo Dorados, En en Huastepec. Huastepec. Y fue bastante sui generis esa parte. Y fue muy interesante. Yo recuerdo que pues, normalmente lo que nos asignan para cubrir pues, son los R3, corrígame si me equivoco, Sí, sí, Doc. los R3. ¿No? Y en esa ocasión fue Ana cubriendo y no era R3, Era ¿no? R2. Y justo, bueno, eh, hay personalidades que destacan, ¿no? No quiero decir más, ¿no? Pero recuerdo que estábamos así como al principio y todo, y a ver, para mí siempre es como una etapa de familiarizarme con los dogs, como para ver, pues, no sé, carácter, de cómo tienes que Calarnos tratarlos, un poco, ¿no? ¿no? Porque
porque los doctores tienen unas cualidades muy especiales. Entonces siempre me doy como un tiempecito, como para irlo sondeando, ir viendo cómo va el asunto, ¿no? Y la personalidad de Ana desde el principio resaltó, ¿no? Incluso, pues tomaba la batuta entre los compañeros médicos y era bien interesante. O sea, denotaba una seguridad bastante clara que yo ahí sí te preguntaría, Anita, ¿tú crees que ese índice, ese nivel de seguridad que, que portas, que denotas, te lo dio un poco el deporte? Sí, sin duda, por mucho, o sea, a lo mejor son cosas muy diferentes, pero te toca parar penales en una semifinal, ¿qué haces? Tienes dos opciones, o te vuelves gallina o te pones grande. Entonces, pues tú decides. Y así funciona un poco también en el ámbito médico. Tú decides si te agallinas o sacas el carácter. Y no, Fíjate gallinas que aquí no hay, ¿qué pasó? sí, ¿no? Y recuerdo que, si mal no recuerdo, te tocó atender a una chica de Tocho que se lesionó, que era de mis jugadoras angulares, de las jugadoras angulares de ese año. Y así la checó y el diagnóstico, así muy rápido, me dijo, hay que esperar, pero... Y el equipo en ese momento fue así como de, no No. puede ser, ¿no? Sí, sí, fue Brady, Karen, ¿no? A Karen, Brady, exacto, exacto, ¿no? Brady. O sea, muy conciso, muy directo y vamos, yo no soy médico del deporte, visto muchísimos años luz de eso, pero por el ambiente en el que te desenvuelves, pues uno aprende que esa, esa pieza en todo el ajedrez que cargas, esa es una pieza crucial, ¿no? Crucial. Y entonces, desde ahí como que yo creo que detecté una afinidad muy grande con la doc, ¿no? O sea, porque eh, en la manera en la que manejó todas las cosas, tanto con la entrenadora, con la deportista y hacia mí, te hace entender que tienen un feeling, que tiene el feeling como para entender las dimensiones de esto. Y seguramente habrá otra, que seguramente fue el reporte hacia medicina del deporte, pero tiene ese feeling, ¿no? O sea, y siendo, pues en ese momento eras de las novatas, Doc, ¿no? Sí. Sí, pues era R2 y además venía llegando el R1 porque el regional fue que a como abril, ¿no? Más o menos. Abril fue en Semana Santa. Y justo pues yo venía saliendo del R1, entrando al R2 y justo creo que avisaron con poco tiempo que sí se llevaba a cabo en Semana Santa y los R3 eran foráneos, muchos se habían ido con sus familias y me dijeron, oye, tú eres de acá de la Ciudad de México, eres R2, vienes llegando, pero ¿qué onda, le entras o no? Y ahí es donde otra vez dices, o te agallinas o vas y te calas porque vas solo, o sea, realmente yo iba con un R3 y yo sabía que me iba a poder ayudar a contestar preguntas a tal, esto, lo otro, pero él iba llegando a ser R3 también, ¿no? Con más experiencia por el R2, pero bueno, al final muy novatos los dos. Y pues salió bien, creo que salió bien. Digo, fue una lástima esto de Karen, pero estuvo lista para la siguiente universidad. Para esa no estuvo, pero le metió todo, se operó, hizo su rehabil y estuvo jugando, ¿no? Entonces, eso da mucha satisfacción. Que regresó a jugar, se fue con medallas y todo, entonces, eso es bonito. Aquí, si me lo permiten, yo quisiera hacer Sí, sí, justo ahí nos conocimos. un breve comentario, porque a Ana tengo el gusto de conocerla desde que era jugadora, desde que era representativa del equipo femenil de fútbol asociación. Y recuerdo pláticas con ella en donde ya vislumbraba esto de que le gustaría estar en la especialidad de medicina del deporte. Y así como lo dices tú, o sea, desde el principio hubo como que esa afinidad y ese clinch, ese clic, ¿no? Con ella por su manera de ser, porque además Ana es una persona muy abierta y muy
se da a querer a relacionarse de manera fácil, ¿no? Es alguien con quien puedes conversar y cae bien desde un principio. Entonces, yo recuerdo que desde entonces todavía era estudiante ella y yo le decía, tú vas a ser mi doctora ya para cuando esté más viejito, vas a ser mi doctora. Y lo ha cumplido y acaba de tocar un punto muy importante y que medio vimos por encimita la vez pasada y ahora ya lo ha tocado un poquito de manera más amplia y que fue lo dramático y lo difícil y lo duro que fue la época de la pandemia y que a todos nos alteró y nos cambió la vida de alguna forma, en algunos casos de manera drástica. Y yo estaré siempre eternamente agradecido con ella porque nos habíamos salvado casi un año de haber caído en eso. Y la primera que cayó desafortunadamente en haberse contagiado fue mi mamá. Y no tienes idea el profesionalismo que tuvo Ana, porque la busqué como amiga, como compañera, y no soltó a mi mamá en ningún momento, Ana. Eh, Me dijo, pásame su teléfono y yo voy a estar en contacto con ella. Y hasta que no la dio de alta a larga distancia, todos los días, 2 veces al día, se ponía en contacto con ella y mi mamá, que es alguien muy aprensivo, se sintió muy cómoda y muy agradecida también con las indicaciones de Ana. Me acuerdo que me decía mi mamá, ya le escribí a Anita para darle esto que medían lo de la oxigenación, ¿no? Y Sí, su saturación de oxígeno. y luego igual cuando me tocó a mí, pues también acudí a ella y te da confianza porque además, en medio de esa situación, te tranquilizaba, pues, su carácter y su manera de ser te inspira confianza. Si te decía que dieras 3 marometas y salieras a tomar un baño de luna, que obviamente estoy exagerando y estoy siendo un poco irónico, pero créeme que lo harías y lo hacías porque le tenías toda la confianza del mundo. Ese es el paréntesis que quería yo hacer al respecto y eternamente agradecido con Ana siempre, forever. Y sí, Con mucho cariño. seguirá siendo mi doctora. Por favor, No, doctora. no se diga más. Luis, te tocó convivir con ella ya en una universidad nacional. En universidad, así, y vamos justo, ¿no? Nos tocó post esta bendita situación del COVID. Y la verdad es que eh, había como muchas ahí suspicacias al respecto, ¿no? Como que si las generaciones, por haber estado tanto tiempo como aislados, que no tenían como mucha experiencia con esto de la atención, ¿no? Etc, 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 incluso desde la generación anterior a la de ella. Pero la verdad es que los chicos, bueno, para mí es maravilloso, o sea, yo me siento afortunado de ver el crecimiento que tienen los doctores de cuando llegan a la universidad y Y cuando terminan la cuando universidad. terminan. O sea, es el periodo que quieras. En esta ocasión fueron 18, en la ocasión que estuvimos, si mal no recuerdo, fueron 22 días, Anita, 20, sí, algo más o menos como así, 22, 20 23. algo días. Pero en ese periodo, el crecimiento que tienen ellos como doctores es maravilloso, ¿Dónde te ¿no? tocó? ¿En Hermosillo? Hermosillo, Tocó sí. Hermosillo, nos tocó Hermosillo. Comiendo Y, carne todos los días. No, qué chulo. híjole, Sus niveles de qué ácido mal úrico no quiero acostumbrada recordar. nos Esos pusieron ni me los medí ya, o sea lo que digo. colesterol y todo, todo. Sí, Vengan, sí, ya, ya. yo pago ya. Vemos de regreso, vemos. Ya comeré avena 2 años seguidos, pero Sí, sí, sí. a ver, denle. No, fue maravilloso, de verdad. Eh, ahí, a mí, así me gustaría, Anita, para ti, ¿qué disciplina era como más retadora de todas las que te tocó cubrir? Yo creo que judo, yo pondría por ahí lucha o judo. Son de las dos que más miedo nos daban. Yo creo que a mí siempre me da miedo cada vez que voy a empezar
un combate y había alguien de la UNAM, así yo rogándole a Dios, Dios, soy yo de nuevo. O sea, de verdad, por amor de Dios, que no le pase nada horrible. O sea, podemos regresarle un dedo a su lugar, un hombro, o sea, que no me lo vayan a noquear feo, no sé, tiene mil cosas que nos pasaban por la cabeza, pero creo que son de las dos que más. El rugby creo que también tiene lo suyo, pero yo ya estaba muy acostumbrada a verlo y como entender estos momentos donde puede haber más peligro o no. Y afortunadamente Rugby Sevens es de lo más tranquilo en cuanto a golpes. Entonces la verdad es que esta variante que hay en la universidad para mí era como más tranquila, pero judo y lucha sin duda como de las que más nerviosito nos ponían a todos. Y es que es maravilloso porque, digo, cada quien, incluso entre los dogs, van teniendo como ciertas afinidades, se van notando, ¿no? No, pues a mí, sí me voy a cubrir atletismo, o yo sí prefiero. Y entonces lo empiezas a ver, ¿no? Lo empiezas a ver el perfil. Y Ana era así de el reto grande, ¿no? Donde estaba el reto grande, ahí estaba Anita, ¿no? Ah, Y normalmente a la hora de programar y todo este rollo, me gusta ser muy conciliador. Entonces era así de, esta es la agenda del día de mañana. A ver, con ellos, ¿no? ¿Quién va aquí? ¿Quién va aquí? ¿Quién va aquí? ¿Quién va aquí? No, pues, yo traigo ese deporte, entonces yo traigo perfecto, ¿no? Y entonces se genera una sinergia muy interesante ahí en las conversaciones, en estas juntas de organización del día siguiente, pero yo sabía que de verdad fue un equipo maravilloso, ¿no? El de ese año. Lo decía muy bien Anita hace rato. O sea, no el que te había falla, tocara, la verdad es no que había no. falla, ¿no? El que fuera de los cuatro, sin problemas. Sabías que podías así voltearte, cerrar los ojos sin problemas, sabías que las soluciones estaban perfectas, ¿no? Pero Anita fue el caballo del ajedrez, ¿no? Entonces, estaba Sí. fuerte el reto, vas, ¿no? Hubo Y días locos, reposaban ¿no? y De estaban. moverse de gimnasia a las 7 de la mañana, corrías al levantamiento y al mismo tiempo en la misma sede estaba badminton y había que fijarlos, pero en media hora volvían las chicas de gimnasio, entonces había que Hay que moverse. volver Estuvo a conectar. muy divertido, la verdad. No, y la cuestión de la distancia, ¿no? Que fue un agravante bastante interesante de, oye, pues tenemos que ir hasta la playa, ¿no? Vámonos a San Carlos. Entonces, Ahí Jarita se rifó. ¿a quién nos llevamos ahorita? No, pues yo conozco, yo sé, yo, órale, vámonos, ¿no? Entonces, era bien interesante, ¿no? O sea, había sedes que estaban a 3 horas. Ciudad Obregón, de repente era, pues, ¿cómo cubres karate, bro? ¿No? Estamos a Y 3 horas de box, esa sede. Y box, ¿no? ¿Y cómo lo cubrimos? Vámonos, los llevo. Beto se aventó karate, ¿no? La primera vez. Betito se aventó karate, Y Jarita se se aventó aventó 3, 4 días, ¿no? O sí, sea, fue impresionante y esta parte, ¿no? Porque de repente tienes generaciones en las que los doctores sí son como bien, no, a mí ponme todo bonito, ponme todo precioso y de verdad las condiciones de universidad pueden ser extremadamente distintas, ¿no? O sea, como te puede tocar un superhotel, como te puede tocar un hotel que no está nada padre, ¿no? O sea, etc, etc, etc. Y de verdad, pues teníamos médicos todoterreno en esa universidad. pues Terrenator, sí, en algún momento ayer como compartidos, bueno, muy divertido, la verdad estuvo muy bien. Estamos entrando a la recta final, el partido se está acabando otra vez, Anita. Y si nos escuchas porque te me congelaste ya en la imagen, ahí Sí, estás. sí, sí, sí los escucho. Y preguntarte, antes de llegar a la parte de las dos preguntas consabidas, eh, con estas horas de vuelo, habiendo ya terminado tu especialidad, brevemente, ¿en qué andas ahorita? Ya una vez que has egresado, y de dónde, yo sé de dónde, pero ¿cómo es que ahora cambiaste el fútbol por el rugby practicándolo, y sabiendo los riesgos que implica, un deporte ahora como el rugby?
Sí, pues ahora trabajo en algo que nada tiene que ver con el deporte realmente, o muy poco tiene que ver con el deporte. En las mañanas trabajo con una empresa en Estados Unidos que se llama PrEP Health. Se encarga de tratar pacientes que tienen dislipidemias, es decir, problemas con triglicéridos, colesterol, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, obesidad y demás. Básico desde la comodidad de mi hogar. Y en las tardes vengo a una clínica que se llama Core, que está acá en el Pedregal. Ahora trabajo acá en el área de rehabilitación cardíaca, que es un área que me interesa mucho. Y si todo sale bien, el próximo año iniciaré la alta especialidad por allá. Hay que hacer exámenes, demás, hay que prepararse mucho, pero bueno, yo sé de qué van estas cosas y si tú le pones empeño, probablemente te quedes donde quieras estar. Entonces, en eso estoy ahorita. Muy bien. Luis, antes de entrar en la parte final, ¿hay comentarios de parte del público? Sí, sí, digo, tuve un poquito de problemas con esta parte de la conexión, ¿no? Ya medio lo comentábamos, pero sí tengo Marc Contreras Espinosa, dice, es excelente diagnosticando, sí, coincido. Mitch, una jugadoraza, dice, parece Mi que papá. tiene rayos X, su diagnóstico y mi resonancia dijeron lo mismo. Bueno, sí, confirmando lo platicado, ¿no? Confirmando. Saludos a la doctora, un abrazo grande y toda la admiración de Sos Garibay. Freddy Pastrana, que nos Un está amigo, viendo. amigo Saludos, en Freddy. Canadá. El Freddy, paparazzi, el paparazzi oficial. maestro Freddy. Sí. Claro que sí. Gallo, gallo Yes, Freddy, saludos. sí, Jess Cha dice, es una maravillosa doctora, se adapta a lo que hay y hace maravillas con eso. Sí, Rubí Barocio Castells dice, la que no corría en el fútbol y que le encantaba la portería porque nadie le podía tocar, ahora en rugby. 100% real. La vida, las cosas cambian, mamá, las cosas cambian. Así es, así es. Fabiola Sañudo dice, saludos doctora, éxito en todos sus proyectos. Fíjate que yo quiero comentar algo así rapidísimo, digo, van a seguir llegando comentarios, lo sé, siempre que empezamos a leer llegan más, pero es algo que a mí me parece totalmente de admirar. Pocos doctores he conocido que se ponen en el lugar de sus deportistas, muy pocos, ¿no? De repente arman la pared, arman yo soy doctor, tú eres, pero pocos lo han logrado y a pocos los he visto que digan, a ver, me voy a poner en el lugar, ¿no? O sea, vamos a ver qué onda. Y la doc se rifó no con cualquier cosita, sino con el rugby, de ponerse en el lugar de sus chicas y jugarlo, y no jugarlo a cualquier nivel, o sea, jugarlo a buen nivel y con excelentes resultados, ¿no? Ahora con el campeonato de rugby 15, o sea, no cualquier cosa, ¿eh? Entonces, yo sí quiero hacer un paréntesis para hacer una así concienzudo reconocimiento a esa gran determinación y ¿Te atrapó el rugby por tu hermana? Sí, claro. Por eso decidí ser médico de ese equipo. Porque yo las veía entrenar, porque yo las veía jugar, porque yo las veía lesionarse. Y porque cuando yo empecé medicina del deporte, Mitch saliendo a entrenar me dice, oye, ¿puedes revisar a mi amiga? Es que no tenemos médico y ya no hay nadie allá en medicina del deporte. Ah, ¿no le puedes echar un ojito? Y yo decía, pues yo no sé nada, o sea, yo soy R1, pero bueno, pues tú tráemela. Y ahí más o menos íbamos como agarrando callo. Entonces la verdad es que a muchas las conozco desde hace mucho tiempo, primero porque jugaban con Mitch, luego porque desde el R1 fueron cayendo ahí en mis garras. Y cuando llegaba el R3, tocaba de escoger qué equipo. Y bueno, creo que todo el mundo pensaba que yo me iba a ir a jugar fútbol, bueno, con fútbol, soccer femenil, pero la verdad es que yo también quería un reto nuevo, quería conocer personas nuevas, quería conocer entrenadores distintos, quería que me costara trabajo que tomaran en cuenta lo que yo tenía que decir como médico. Porque con Jair y con Fefo pues hay una relación padrísima, ¿no? Pues son amigos ahora y yo sabía que eso no iba a ser un reto tan grande y bueno, pues decidí irme al rugby, me dieron chance y estando ya allá, pues me invitaban, yo iba todos los días a los entrenamientos y ahí estaba todos los días, todos los días, todos los días viéndolas entrenar, atendiéndolas, haciendo prevención, demás. Hasta que un día me dijeron, oye, Doki, ¿por qué no te metes a entrenar? ¿Qué onda? No sé qué. Y yo, bueno, pues va.
Y empecé a entrenar, no jugaba, solo entrenaba, estaba ahí con las chicas, si había alguna lesión, pues yo estaba ahí cerquita viendo qué había pasado, ¿no? Es diferente, es distinto. Y en algún punto empezaron a organizar que quién se iba a inscribir para la temporada de dieces y llegó la invitación de, hey, Doc, ¿qué onda? ¿Te vas a inscribir o qué va a haber? Y pues va, ahora, pues vamos a inscribirnos, vamos a jugar, me inscribí a la federación, pagué mi seguro, de gastos médicos por si acaso, y a darle, ¿no? A jugar, a empezar a jugar un poquito. Mis primeros partidos fueron hasta que iba a dejar de ser médico de las chicas, porque pues yo tenía que cuidarlas, ¿no? O sea, los primeros partidos de 15 me tocó verlos, y ya después me tocó empezar a jugar dieces, a aprender un montón de cosas. Vaya, hay habilidades que ya como del fútbol y el ser portera pues tienes, pero hay muchísimo que aprender y tengo muchísimo que aprender todavía de rugby. Pero bueno, me tocó jugar dieces, me tocó ganar esa medallita de oro de dieces y luego la de 15 también, me tocó ser fullback. Yo no corría nada, ahora corro más. Yo no le pegaba a nadie y ya ahora le toca recibir golpes de morras de 1,80, 1,70 y aguantar y seguir jugando. Y la verdad es que me encanta el rugby, hay lugar para todos, no importa cuánto mides, cuánto pesas, nada, o sea, tú puedes ir, jugar, ser parte de un equipo y esto para mí significa un montón, porque hay muchos deportes que sí definen como qué características tienes, si puedes o no jugar o puedes o no tener éxito. Y en el rugby la verdad es que hay un lugar para todo mundo que quiera intentar. Entonces, eso a mí me enamoró del rugby. También esta parte de los drips o estos valores que hay en el rugby. No hablarle al árbitro ni reclamarle nada al árbitro, para mí es una de las cosas que más como que chocaron con lo que yo había visto en el fútbol o lo que yo había hecho incluso en el fútbol, el reclamar. Y acá pues toca aguantar, seguir jugando y listo, ¿no? Entonces, estoy enamorada del rugby, ahora es su culpa que me guste tanto. Y pues nada, ahí me van a ver unas temporaditas más hasta que el cuerpo lo permita. Doctora Ana Cristina Contreras Barocio, para ti, ¿qué ha sido? ¿Qué ha significado? ¿Qué ha sido en tu vida el haber estado dentro de una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México, como estudiante, como deportista, y que te dio también esta especialidad en la cual hoy te desenvuelves? ¿Qué ha sido para ti la UNAM? Todo, yo le debo todo a la UNAM, todo. No sé si a veces ponemos en justa dimensión lo que significa estudiar una carrera pagando 25 centavos al semestre. Si yo no hubiera entrado a la UNAM a estudiar medicina, no hubiera podido estudiar medicina en ningún otro lugar, porque era incostable, o sea, no podíamos pagarlo en mi casa, es la realidad, era imposible pagar una carrera así en una universidad privada, y la UNAM me dio todo, o sea, me dio amigas, me dio familia, me dio los mejores momentos deportivos que me puedo acordar. Eh, Me dio conocer a la persona con la que ahora comparto mi vida, que es también muy, muy lindo. La UNAM ha sido prácticamente todo, todo y ahora lo que yo soy, lo que yo puedo ofrecer a los demás y la forma en la que me sostengo también económicamente es por la UNAM. Luis, ¡Qué chulada! Pues yo, como sabes, este programa, Semblanzas Deportivas, lo hacemos, es un pequeño y muy sentido homenaje y además de esto, pues pretende que sirva de espejo la historia de gente que tiene aspectos a resaltar, aspectos que consideramos que valdría la pena que se imiten. Entonces ponemos estos espejotes, o sea, a gente como tú, y buscamos que la gente en general se pueda enganchar, pueda encontrar puntos de identificación y tratar de imitar o mejorar las historias que aquí presentamos. Entonces, en ese sentido, Doc, ¿qué le dirías tú a la gente que te está viendo y que te va a ver? Porque este programa se queda grabado y ahí se va a quedar en el Spider-Verse, no, en el universo web. Y esa es, ¿no? ¿Qué le dirías tú a las personas que te van a ver y te ven? Que persigan sus sueños, por más locos que sean o por más pequeños que sean, no importa, solo fijen una meta y hagan pequeñas cositas todos los días para llegar. ¿Cuesta trabajo? Pues sí, a veces se pasa hambre, sueño, frío, regaños, enojo,
de todo, ¿no? Pero también hay buenos momentos, entonces, pues fíjense una meta, no importa cuál sea, a lo mejor es salir a correr 5 minutos, pero fíjate esta meta. Cómprate tus tenis y sale a correr 5 minutos. Y a lo mejor después vas a decir, oye, ya hice 5, ¿por qué no hago 10? Y así te la vas a llevar, ¿no? En algún punto yo cuando entré a la carrera no sabía que quería hacer una especialidad y estando ahí dije, la quiero. ¿Y qué voy a hacer? Pues trabajar por ella. Y ahora quiero hacer una alta especialidad y ¿qué voy a hacer? Trabajar por esa alta especialidad y por con el trabajo que yo quiero y que creo que puedo tener. Entonces, eso, fíjense metas. Por más pequeñas o grandes que parezcan, y por más locas que le parezcan a los demás, pues es tuya, no, no se la debes a nadie más que a ti, a tu esfuerzo y a tu familia, quizás si te apoya, y si no, pues también a ellos, ¿no? Entonces, solo eso, fíjense metas, aprovechen todo lo que hay en la universidad te da mil y un cosas para hacer. Yo pude viajar a Francia con el equipo de rugby como médico y era un sueño que yo quería cumplir en algún momento de mi vida y cumplirlo así rápido en 3 años que estuve ahí, pues fue una cosa pues, que cumplí gracias a la universidad. Entonces aprovechen todo lo que la UNAM les puede dar y sáquenle jugo. Y al final nosotros también retribuimos un poco a la universidad. Claro. Doctora Ana Cristina Contreras Barocio, cremas para los cuates. Sí, ya. Ha sido un deleite, un honor, un placer y un privilegio haberte tenido en estos dos programas. Te queremos agradecer mucho y decirte que te queremos. Te Ay, respetamos y te también queremos los quiero también mucho. mucho. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Yo también los quiero mucho, los aprecio mucho y su trabajo también, que es muy importante. Gracias. Luis, Exacto. Pues muchas gracias por todo, Doc, de verdad. Se agradece y se agradece pues todas las experiencias vividas, todos esos buenos momentos, hasta los momentos que de repente fue así como que, a ver, Sí, ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? Sí, sí, Pero todo, todo, todo. de todo se aprende, de todo, todo, y a todo pasado el balance siempre ha sido positivo. Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias compañeros, gracias. Pues, agradecemos a los compañeros de comunicación social, quienes desde el set, en la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, lugar donde surge y nace esta señal, que como ya es costumbre y hemos dicho de un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo. Muchísimas gracias por su atención y recuerde que tenemos una cita la próxima semana, el próximo lunes, con más de Semblanzas Deportivas. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.